En 1982, el virus que provoca el SIDA se extendía con rapidez entre los homosexuales masculinos. A los médicos no les preocupaba. Comienza desde sus inicios a relacionarse esto con una preferencia sexual y se llamaba la enfermedad de los homosexuales en aquel momento, el gay syndrome que le llamaban. A finales del año 83 se conoce que tiene una etiología viral. El SIDA surge de un virus conocido como el HTLV3, que ataca e inmoviliza la misma parte de nuestro sistema que normalmente nos protege de los virus, infecciones u otras invasiones patógenas. Cuando se mira al futuro, se ve a un montón de jóvenes que mueren en la flor de la vida. Se dan reuniones en Washington y en este momento Cuba participa en esas reuniones y los delegados cubanos, cuando vienen para acá del Ministerio de Salud Pública, comienzan a formar una comisión nacional para enfrentar esto sin saber si nosotros lo teníamos, producto precisamente del trabajo nuestro, que siempre ha sido medicina preventiva. Y se montó un sistema de vigilancia epidemiológica encaminado a tratar de encontrar si existía en el país casos o no. En 1985 aparece en Cuba el primer caso sospechoso. Era ya finales del año 1985 y todavía no había un test comercial, había algunos test científicos. Y en aquel momento ese paciente es remitido al Instituto de Medicina Tropical y cuando lo vemos, el doctor Millán y yo nos preguntamos, ¿será o no será? Quizás sea. Y bueno, le mandamos algunos análisis. Posteriormente esa persona se confirma como un seropositivo al VIH y entonces nosotros llamamos a su mujer. En ese momento vimos que la mujer no estaba infectada. Esta era una persona heterosexual que venía de Mozambique. Por lo tanto, ¿qué cosa fue lo que hizo Cuba? Inmediatamente mandar un epidemiólogo a Mozambique, estudiar qué era lo que había sucedido por allí. Se cogieron 4 casos más alrededor de esa persona, que todos estando en una casa donde estaban los cubanos, les servía una empleada que ellos le llamaban la mamita, y la mamita les servía la comida, le lavaba la ropa, pero también les servía de actividad sexual. Con los informes que había, empezamos entonces nosotros a buscar qué era lo que había pasado en África. Y empezamos entonces a buscar en ese grupo de personas. La epidemia cubana empieza siendo heterosexual y no homosexual. Por lo tanto, la experiencia en Cuba, cuando surgió esto, es que la infección durante los primeros años comenzó a ser una infección heterosexual y nosotros comenzamos a tener esa experiencia con los hombres y los hombres heterosexuales. Sueños que no le hacen daño a nadie. La sexualidad es mucho más diversa, más compleja, más inimaginable de lo que realmente hasta ahora hemos podido interpretar y expresar. Se nos ha enseñado desde criterios muy estrechos que la heterosexualidad es lo dominante. También esto viene desde las creencias de que la sexualidad solo se justifica para la reproducción. En tanto, todo lo que no sea reproducción no tiene valor. De que la sexualidad, por tanto, es solo entre el hombre y la mujer. Y eso hace que se infiera la exclusión a otras expresiones de la sexualidad que tienen tanto valor como la heterosexualidad. El Centro Nacional de Educación Sexual está insertado en un proyecto nacional del Fondo Global de Lucha contra la Tuberculosis, la Malaria y el SIDA. Nuestra institución trabaja específicamente en el proyecto de prevención de VIH-Sida con diferentes grupos, entre los que se encuentra el grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres y que son travestis.
Al nacer yo, mi padre no me quiso inscribir y me inscribieron como hijos de él. Cuando era niña, tenía 3 años, que iba al círculo infantil. Bueno, ya yo me manifestaba con la toalla en la cabeza, el pelo largo, los tacones de mamá, las batas de mi prima Odalis, que era contemporánea conmigo. Yo le ponía mis playeros a Odalis y entonces me vestía con la ropa de Odalis. Cuando cumplí alrededor de 5 años, hasta los 12 años me trataron, a los 7 años me pusieron un tratamiento. Recuerdo todo aquello, siempre, las uñas largas, mandaban a buscar a mis padres de la escuela porque me manifestaba como una niña, porque jugaba con niñas, me decían que hablaba de una forma incorrecta, que hablara fuerte, me vestía con los uniformes de las niñas en la escuela, me regañaban en la escuela, pero a mí aquello no me interesaba porque yo me sentía feliz vistiéndome de hembra, porque yo era hembra. Mi papá no quería entenderlo. Desde primer grado, segundo grado, yo empecé a vestirme de mujer así, en mi casa. No sé, eso yo lo tengo prácticamente, lo llevo hacia adentro desde muy niño. Mis padres me empezaron a atender en hospitales, me atendieron en una clínica, con psicólogos, psiquiatras. Yo desde niño siempre soñé con esto. Me gustaban mucho las prendas femeninas. En mi casa iban muchas amigas de mi mamá y entonces yo me le tiraba los zapatos, me le tiraba las carteras, ¿entiendes? Y entonces, siempre desde niño yo soñé con esto. Y bueno, yo pienso que lo he logrado. Desde que se piensa en el proyecto de ser madre y ser padre, se está pensando en un proyecto sexuado, porque se está pensando en una hija o un hijo y en la manera en que consideramos que debemos educarlos para que sean hombres y mujeres plenos. Desde niño pasé una infancia muy mala porque mi mamá y mi papá se separaron. Mi papá tomaba, le daba golpe a mi mamá, la maltrataba. Y al cabo de los años, después de separación de matrimonio, mi mamá se enfermó los nervios debido a eso mismo. Yo creé un trauma muy grande porque al ver aquello entre machetes y golpes, me traumaticé mucho. Que hasta el extremo que mi mamá, al enfermarse los nervios, hoy por hoy mi mamá toma más que mi papá. Y el problema está en que ese proyecto que se diseña para educar a la niña y al niño está muy atravesado, muy marcado negativamente con estereotipos sexistas, estereotipos que lastiman al hombre con la educación de su masculinidad y que lastiman a la mujer con la educación de su feminidad. Y todos esos elementos que o lo distinguen y potencian o los destruyen. La primera vez me pinté las uñas. Fue a la edad de 11 años. Me regañaron cantidad, no entendían que a mí me gustara pintarme las uñas, que eso no era cosa de hombre, que había que jugar a la pelota, dar las batas y esas cosas. No entendían, ni comprendían mi forma de ser. Recibí mucho maltrato por parte de mi familia, porque yo era un hombre, no una mujer. Me sentía muy mal. Bueno, pues tan mal me sentí que intenté contra mi vida. Sufrí mucho. Este proyecto lo comenzamos a trabajar hace 2 años, cuando todavía no teníamos las condiciones materiales, pero sí los sueños para realizarlo, porque estaban las personas, los hombres que tenían sexo con otros hombres y que son travestis, que realmente son individuos con mucha sensibilidad humana y que venían a nuestro centro, buscaban nuestra ayuda y teníamos que encaminarlos en algo que ellos necesitaban, que era ser útiles, realizar sus sueños, y entonces el proyecto le daba las posibilidades. Siempre tuve inclinación por la ropa femenina, me gustaba vestirme como mi mamá. Siempre tuve mucho deseo de ser mujer. La sexualidad puede proporcionar enormes placeres, puede proporcionar un gran equilibrio como ser humano, pero también puede proporcionar sufrimiento y dolor. Sufrí mucho psicológicamente, tuve muchas amiguitas mías, mujeres que me apoyaron mucho. Un solo profesor de biología, que siempre lo recuerdo, me apoyó mucho. Me dijo que si yo era así, que si yo me sentía bien así, así tenía que ser.
Sinceramente yo me siento muy triste, no sé cómo explicarlo. Son personas que llegaron a la institución con un nivel de relaciones interpersonales, diríamos un poco violentas, con una necesidad de transmitir afecto, pero de no saber cómo comunicarse, por lo que el curso le serviría no solo para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el SIDA y hablar en general de la salud sexual, sino además de crecimiento personal y de elementos que le dieran habilidades que les permitieran a su vez la comunicación con los otros. Yo decidí ser travesti cuando ya tenía mi adolescencia, ya era un poquitico más madura y a los 26 años decidí ser travesti. Siempre me gustaron las tendencias femeninas, tener un aspecto femenino, tener un físico femenino y entonces, bueno, ya yo dependía de mi propia economía, ya yo estaba independiente y entonces, pues, ya salí del closet y quise ser de esta forma. He conocido y he visto los objetos de discriminación de su familia muchas veces, en sus escuelas, en sus profesiones, en su trabajo. Y gente muy competente, gente brillante, que no los han dejado avanzar. Me gradué de gastronómica y toda la vida he estudiado. También estudié peluquería. Y ya con la vida que yo llevo de travesti, no me aceptan en ningún lugar ni me aceptan en ningún trabajo. Me dieron baja del servicio militar por homosexual y yo me quedé desorientado. He perdido tiempo de la vida. Si me hubieran guiado un poco más esta sociedad, no me hubiera imaginado tanto, yo pienso que hubiera llegado a ser algo importante o algo que me hubiera gustado a mí. He perdido mucho tiempo en mi vida. Me doy cuenta ahora que soy una persona madura. Tengo 39 años. Por un problema social no estudié. Me hubiera gustado ser médico. Me hubiera gustado ser médico o ser enfermera. Pero en aquel tiempo, en la década del 80, yo obtuve altos rendimientos y me dieron el pre. Y no pude continuar el pre universitario porque el problema era mi forma de vestir, que me iba a sentir mal conmigo misma en aquel momento y por eso fue que decidí dejar los estudios. Mira, yo mismo quiero terminar mis estudios y no puedo. Realmente quisiera lograr eso, porque sé que tengo valores muy buenos como persona. Queremos integrarnos a la sociedad, que la sociedad nos acoja, que nos dé un espacio. Pero sigo para adelante, ¿entiendes? Me sobrepongo las cosas. Nunca he trabajado en la vida. Con esta imagen, ¿dónde vamos a trabajar? Yo me gradué de mecánica automotriz. Sí quisiera trabajar, pero no como mecánico. Trabajar en la peluquería, trabajar en una tienda, trabajar de secretaria. Yo quiero trabajar igual que cualquiera, ¿entiendes? Pero bueno, tú sabes que no se puede. Aunque yo sea una travesti, soy una persona y soy útil, como le puedo ser útil a cualquier persona. Porque realmente estoy frustrada porque no personalmente, de interiormente, sino frustrada en lo que es el vínculos laborales, como querer ser una persona, un artista, una peluquera profesional, algo de eso. Desgraciadamente, muchas travestis, muchos homosexuales no tienen cierto nivel porque abandonan los estudios tempranos por falta de comprensión, por parte de la familia, porque se sienten marginados, porque, por ejemplo, muchos dejan los estudios porque son un símbolo de burla en las mismas escuelas y entonces hacen ese rechazo porque no los acogen. Por ejemplo, mire, yo dejé mis estudios en 11 grado porque yo no me sentía bien en la escuela, porque siempre tuve fisonomía más o menos femenina, ¿no? Y entonces no me sentía bien en un lugar donde no me comprendían, donde no me aceptaban. Ya después de grande, con 20 y pico de años, cogí la facultad y bueno, terminé mi 12 grado. Y actualmente con 38 años quisiera integrarme socialmente y quisiera demostrar que puedo ser útil, que puedo trabajar, que no sé, que tengo nivel y que puedo superarme. Al referirnos a los hombres que tienen sexo con otros hombres, conocidos como HCH, nos estamos remitiendo a personas que tienen un comportamiento sexual en un momento o en varios momentos
y que no tienen incorporado como preferencia sexual a una persona de su mismo sexo. Es válido decir que en este proyecto los travestis que participaron en él son travestis homosexuales, porque no siempre tiene por qué ser así, el travesti también puede ser heterosexual. Nos estamos refiriendo a personas, en el caso del travesti, que gusta vestirse con ropa del otro sexo y que puede hacerlo por diferentes causas. Personas homosexuales que sienten la necesidad de demostrar realmente su orientación sexual. Personas que lo hacen como una manera de expresar el arte, que son los transformistas, que es un tipo dentro del travestismo, es una expresión del travestismo. Están la primera etapa de las personas que tienen un trastorno de la identidad sexual, como en el caso de los transexuales, que empiezan a vestirse con ropa del otro sexo cuando aún no tienen todavía claro cuál es su identidad. En fin, que pueden ser muy diversas las causas. La pandemia del SIDA nos alertó sobre la existencia de una población que no estaba siendo adecuadamente atendida, que necesitaba comprensión, que necesitaba que se les escuchara, que necesitaban tener su espacio. Y nosotros con mucho placer le hemos brindado un espacio para escucharlos, para que elaboren sus sentimientos, para que encuentren un lugar en el mundo, para que sientan que pueden aportarle también a la sociedad, aunque la sociedad aún no haya entendido sus realidades. Y yo pienso que este trabajo va a ser muy útil, no solo para ellos, sino para toda nuestra población. Día 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Así comenzamos a asistir a los sitios de encuentros en los que ellos realizaban diferentes espectáculos, entre los que están los shows de travesti, convocándolos además a participar en nuestra institución en que tenían un espacio y realizaban diferentes acciones. Para mí el centro ha sido un lugar súper precioso, que me ha acogido, me ha abierto sus puertas. Me siento que tengo un espacio en esta sociedad, el espacio que tanto nos hace falta. No a mí, sino a todas, porque todas necesitamos un espacio, necesitamos ser escuchadas, necesitamos que nos comprendan, que nos entiendan, que no nos maltraten, porque nosotros somos capaces de hacer cosas muy buenas en la vida. Yo tuve una vida desordenada, pero ya hace más de un año de que ya hace casi el mismo tiempo que yo vivo aquí atendiéndome, que he cambiado muchísimo en mi cuadra, en todas partes. Nos han entendido, hemos podido expresar lo que sentimos, todo lo que sentimos, los problemas que tenemos. El grupo de travestis que se ha acercado al Centro Nacional de Educación Sexual ha encontrado un espacio de escucha, ha encontrado un espacio de desarrollo, ha encontrado un espacio de productividad al servicio de la sociedad, porque se están formando como promotores de salud sexual para colaborar con sus compañeros en la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA. A partir del año 1996, la infección comienza a hacerse mucho más prevalente entre las personas, entre el grupo de hombres que hacen sexo con hombres. Creo que en esto ha jugado un papel el que muchas personas evadieron el ser diagnosticadas, porque evadieron también el tener o estar identificado con su sexo, que empezó a crecer esta infección por VIH dentro de la población homosexual o de hombres que hacen sexo con hombres. Este curso tenía como objetivo la formación de promotores en salud sexual ITS, VIH, SIDA. De las personas que empezaron a las personas que terminaron, hay una distancia abismal, porque hoy podemos decir que esos seres humanos con mucha capacidad para dar afecto, hoy realmente se sienten útiles y, como decíamos anteriormente, el proyecto les permitió la posibilidad de cumplir su sueño.
nosotras nos hemos incluido, ¿no?, para combatir que no se siga propagando esa enfermedad tan cruel, ¿no? Y entonces es una forma de que nosotras integrarnos y hacer un colectivo y uniformarnos todas, ¿no?, y tratar de salir a las calles para que no se siga propagando esta enfermedad, de demostrar que es una forma de actuar y de accionar con buena fe, ¿no?, y de que somos importantes también, que podemos ser útiles. Nuestra sociedad es una sociedad muy machista, y al ser muy machista es muy en defensa de los valores heterosexuales, sin reconocer los valores que pueden existir en otras preferencias sexuales que pueden ser tan dignos y tan honorosos, pero que sencillamente reflejan una preferencia sexual.